Steinschreiber. No, pará, le estás metiendo la al Stein. Tengo 2 ventas. A Darío lo pueden seguir en Twitter. La dirección es Qué raro, re complicada. ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad. Me costó aprender a pronunciar tu apellido, tuve que leerlo en tu Twitter. Te agradezco mucho por ponerlo. Resolvé Stein y después resolvé Schreiber. Steinschreiber. Eso. Separado. Así. Pero cuando lo digo juntito, como. Se me olvidó tu nombre. Más o menos, pero Tiene tampoco es el- versiones. tampoco es el más difícil de la República Argentina. Debe haber peores. No sé Steinschreiber. cómo. O sea, pero son 2 problemas el apellido. Steinschreiber. Tenemos con nosotros al filósofo Darío Steinschreiber. El innombrable. Hasta la 1 de la tarde. Es para que te asombre. Por Radio Madre. Aire liberado. Y estamos con un filósofo, doctor en filosofía, exactamente, el doctor Steinschreiber. ¿Está bien así? Está perfecto. No, doctor, profesor. ¿No sos doctor en filosofía? Buenos días, ¿cómo andan todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa del Innombrable. Hoy realmente va a ser un programa donde el título El Innombrable, que ya no sabemos a esta altura, digamos, para quién o por qué fue creado, pero va a estar directamente alineado con el personaje que vamos a trabajar en este programa, en esta clase, en este curso, ya no sabemos bien qué es, sobre pensadores de la historia de la filosofía, estos 9 filósofos. Estamos realmente felices, contentos con las devoluciones de todos ustedes por el uso que aparte se le está dando al programa. Sabemos que ya los primeros programas, algunos de ellos han sido utilizados en algunos colegios. Estamos realmente contentos que la divulgación de la filosofía pueda realmente ir ingresando cada vez en más lugares y generar entonces, que es lo que busca una divulgación filosófica, generar disparadores para que después uno pueda adentrarse cada vez más en estos temas, porque creemos que la filosofía tiene mucho para decir y aportar al mejoramiento de nuestras condiciones de existencia. El innombrable de hoy es Heidegger, Martin Heidegger, 1889-1976, si no me equivoco. Pensador alemán muy controvertido por todos lados. Por donde le quieran entrar hay una controversia, no hay nada, digamos, pacífico en el pensamiento de Heidegger, y no significa ello que Heidegger haya sido alguien particularmente cultor de una violencia en un sentido amplio, pero está atravesada su vida y su obra por factores, digamos, que lo colocan en un lugar de conflicto. Sobre todo, biográficamente, digamos, uno no puede no empezar hablando de Heidegger y de su particular relación con el nazismo, una relación conflictiva, porque hay una adhesión de Heidegger al nazismo en su primera etapa, y además como funcionario, digamos, de la universidad alemana, una vez que el nazismo está en el poder, de algún modo legitimado por el nazismo y al mismo tiempo legitimando, ¿no?, él como rector, digamos, al nazismo en el poder y a sus diferentes y decisivas decisiones, ¿no?, que va tomando el gobierno hitleriano. Obviamente también se sabe que muy rápidamente Heidegger se corre de la escena, pero es un tema, digamos, es un tema muy interesante para el análisis filosófico, que tiene que ver con la relación entre la vida y la obra de un pensador, para muchos determinante, para otros no. Nosotros nos inscribimos más en la línea que supone la necesidad de separar lo que es una biografía de lo que es una obra de arte, ¿no? Creemos que la filosofía tiene mucho de arte. Para nosotros los escritos e ideas de Heidegger
no están de algún modo atravesados por su biografía, aunque uno puede analizar, como lo han hecho muchos eruditos, hasta qué punto su adhesión al nazismo la encontramos ahí como diseminada en alguno de sus conceptos, pero digamos también uno puede decir todo lo contrario, que es donde también un poco nosotros nos ubicamos, que es no visualizamos de manera tan determinante que haya nazismo en la filosofía heideggeriana. Heidegger se dedica a otra cosa, el análisis que hace, digamos, no es un análisis, a nuestro entender, es muy debatible esto y polémico, pero no es un análisis pensado desde una lectura de la política como sí propone el nazismo. Hay muchos autores, hay un famoso libro de Víctor Farías, bueno, Habermas se inscribe de algún modo en esta tradición, que no pueden separar y encuentran en muchos conceptos heideggerianos elementos propios de esta adhesión de Heidegger al nazismo. Yo creo que realmente si uno encara desde ese lugar a los autores, digamos, todo se vuelve todo se vuelve en algún punto un poco más superfluo, y no lo digo peyorativamente, quiero decir, todo pensador radical entonces tiene siempre algo de nazismo, tiene siempre algo de de una lectura por ahí tan traumática de lo real que la deja patas para arriba, ¿no? Y entonces el cuestionamiento tan radical que hacen una serie de autores contemporáneos a las condiciones de existencia, si uno quiere, las puede colocar debajo de un título llamado nazismo, fascismo, autoritarismo, y me parece que en realidad, digamos, cuando uno lleva el martillazo desde la filosofía para desmontar formas conceptuales que se inscriben en el sentido común, bueno, se genera un cimbronazo, ¿no? Y lo fácil es ponerle una etiqueta, decirle nazi, o decirle comunista, o decirle subversivo, o decirle lo que sea, ¿no? Y entonces no adentrarnos en lo que la reflexión posibilita. Creemos que al mismo tiempo es necesario y está perfecto analizar la biografía de Heidegger y su adhesión al nazismo como un hecho concreto propio de la sociología del autor, pero separarlo de su filosofía. Nada, eso, digamos, no es negar, ¿no? Porque hay muchos que, peleados con esta especie de recurrencia de hablar de Heidegger y su relación con el nazismo, directamente dicen de este tema no hay que hablar. Sí hay que hablar, pero no mezclarlo con lo que es el análisis después más conceptual de su filosofía. Así que lindo tema nos metimos, ¿no? Con Heidegger, pero bueno, nos encanta. Yo quiero además declarar públicamente que es uno de los 5 filósofos que atraviesan mis lecturas, que me han partido la cabeza y que me han generado un antes y un después en mi concepción del mundo. Así que bienvenido Heidegger a El Innombrable. Después de esta pausa comenzamos con todo. Hoy nos visita Adrián Bertorello, que ya está aquí en los estudios de Radio Madre para hablar sobre Heidegger, un gran especialista en Heidegger y en la pedagogía, en las formas pedagógicas de hablar del pensador alemán. Pausa y ya volvemos. Esto es El Innombrable. El Innombrable. Perspectiva embrujadora de la filosofía. El Innombrable. Más pensamientos que certezas. Bien, aquí estamos, segundo bloque del Innombrable. Nos vamos a adentrar fuertemente ahora a analizar la filosofía de Heidegger. Es interesante pensar primero si hay una posibilidad de una sistemática heideggeriana, ¿no? O sea, ¿es posible armar una clasificación de los conceptos y organizar el pensamiento de Heidegger casi como una estructura arbórea, ¿no? De árboles, ramas, donde uno agarra un concepto que lo transfiere a otro y va comprendiendo casi axiomáticamente cómo es el pensamiento de Heidegger? Bueno, es polémico, hay intentos muy buenos de una sistematización. Yo creo que Heidegger básicamente huiría de las sistematizaciones, un poco por allí va también mucho de su filosofía, por pelearse contra esta tradición basada en la idea de
de un fundamento último, de principios ordenatorios, ¿no? Que para Heidegger siempre de algún modo están haciendo pasar como si fuese único, como si fuese real, lo que es en realidad una forma interpretativa concreta o una comprensión situada de las cosas que se nos presenta, sin embargo, como si fuese transparente o real. Pero está bueno, digamos, promover y buscar algún tipo de clasificación. Bátimo lo hace muy bien. Bátimo tiene un libro chiquito que se llama Introducción a Heidegger, donde de algún modo él divide la obra de Heidegger en tres momentos y va analizando su obra. Es un buen libro de introducción para el que quiera adentrarse por primera vez en Heidegger, con la dificultad que tiene Bátimo y con la dificultad que es que Bátimo escribe desde Bátimo y con intereses concretos, ¿no? En eso es muy heideggeriano. La interpretación de Bátimo sobre Heidegger es, digamos, traducir Heidegger a lo que Bátimo quiere que Heidegger diga, ¿no? El capítulo final de Principios de Filosofía de Carpio, libro polémico si los hay para la enseñanza de la filosofía, es muy bueno el modo en que clasifica y va recorriendo los conceptos de Heidegger. Lástima que solo se dedica al ser y el tiempo. Entonces no tenemos lo que es la segunda parte de la obra de Heidegger, sino este libro de 1927, que por otro lado podríamos decir que es un poco el lugar en donde se plantean los grandes problemas de la filosofía para Heidegger, que después va a reinventar, a pelear, a desplegar, a desarrollar, pero que tiene un poco ahí el origen. Así que es un buen modo de entrarle a Heidegger. Es un pensador difícil. O sea, si alguien escucha este programa y dice, voy a leer a Heidegger, y se baja un texto por internet o se compra un libro de Heidegger, se va a encontrar con un autor que no es un autor de fácil entrada. Hay todo un mito también sobre la dificultad y la complejidad del pensamiento heideggeriano, pero un mito que tiene, como todo mito, una parte importante de verdad, que es que cuesta leer por el tipo de literatura que utiliza Heidegger para expresar sus ideas. En esa línea está más cerca de Nietzsche, ¿sí? Que buscan de algún modo hacer explotar el lenguaje. El lugar para Heidegger, el lugar que tiene el lenguaje en la comprensión de nuestra filosofía es un lugar fundamental. Entonces, para Heidegger no es simplemente un medio que expresa una idea. Por eso se detiene y piensa Heidegger cómo quiere escribir. Y por eso su literatura filosófica, digamos, ya es una expresión de su posicionamiento filosófico. Porque si no es fácil estar en contra de todo, incluso del lenguaje, y escribirlo con un lenguaje pulcro, ordenado, comprensivo. Acá hay algo más difícil y más jugado, que es que si voy a decir que el lenguaje oculta, entonces no puedo utilizar el lenguaje como transparencia para decir que el lenguaje oculta. ¿Cómo se plantea esta tensión? Con un lenguaje que explica que el lenguaje oculta ocultando algo. Entonces, este segundo Heidegger, este último Heidegger, el Heidegger, digamos, de lo que en la filosofía, en la historia de la filosofía heideggeriana se llama el Heidegger del giro, ¿no? El giro heideggeriano, que se produce en la mitad de su vida, digamos, de su vida profesional. Lo que empiezan a aparecer son textos con una densidad poética, donde los mismos textos, digamos, empiezan a recurrir a estructuras incluso más cercanas a la poesía que a la filosofía, ¿no? Digo, para dar el ejemplo por ahí más famoso y remanido, cuando Heidegger finalmente, después de mucho escrito y mucho tiempo, deja bien establecido que no se puede abordar de modo directo, literal y lineal la idea del ser,
porque siempre que hablamos del ser lo estamos cosificando, porque hablar es cosificar, porque este habla es cosificante. Entonces, si defino o hablo del ser, ya no es el ser, sino es el modo en que el ser se presenta a nosotros cosificado a través de una estructura que nos permite comprenderlo. A partir de esa, entonces, conciencia o conclusión a la que llega Heidegger, empieza a escribir la palabra ser tachada. Hoy con una computadora es una pavada, pero me imagino cuando Heidegger empezó a publicar sus libros que ese ser tachado, Sein en alemán, con una cruz encima, le debe haber costado al imprentero, ¿no? Pero ya la presencia en sus escritos de la palabra ser tachada me parece que es emblemático de un pensador que, digamos, bastante coherente y consciente de lo que está de algún modo transmitiendo. Y ese es uno, digo, por empezar por algún lado, ese es uno de los puntos, digamos, más altos, ¿no?, de la filosofía heideggeriana, que es la pregunta por el ser. O sea, Heidegger es de esos pensadores que en pleno siglo XX dice, a ver, estamos inundados de objetos. El mundo se ha ido para un lugar concreto. No metamos la ética por ahora, ni bueno ni malo. Concreto. O sea, del origen, si lo hay, como diría Derrida, ¿no? Si lo hay, el origen, que vamos a ver que para Heidegger el origen es de algún modo sin origen o es un origen infundado o abismal, como le gusta más bien decir a Heidegger, pero de ese origen a hoy ha pasado mucho y se ha transformado mucho y se ha ocultado mucho. Porque de ese origen que de algún modo pervive en nosotros. Digo, en ese origen no existía McDonald's, ni radio, ni luz, ni casas. El ser, el origen, lo primero, el que las cosas sean. Porque McDonald's, la radio, la casa, todo eso, antes de ser McDonald's, la radio, la casa, antes de eso, todas esas cosas son. Por eso podemos decir McDonald's, porque hay algo, haber, ser, previo a que después se disfrace, se pinte, se maquille, como ese hecho llamado McDonald's. Para de ese origen en el que las cosas son, o en el que uno, ¿no?, que es un origen al mismo tiempo temporal y existencial, porque todos nosotros seguimos teniendo en origen el hecho de ser. Si no fuéramos, no habría nada. O sea que en principio hay ser. Ese ser, hasta hoy, se ha ido de algún modo, digamos, maquillando, vuelvo con ese verbo, se ha ido estructurando en esta sociedad concreta tecnocientífica, dice Heidegger, del hiperconsumo masivo y agreguemos globalizado. ¿Cuánto queda del ser? ¿Cuánto queda del ser en este mundo en el que vivimos? ¿Qué dice Heidegger? Del ser no queda nada. O sea, se ha perdido, se ha disuelto. Entonces la pregunta por el ser es de algún modo la recuperación del sentido originario. Y acá todo el mundo salta, dice, qué bueno, grosso, salta copado, ¿no? Como aplaudiendo, diciendo, bien, alguien que pone los puntos sobre las íes, alguien que nos dice que hay que recuperar el sentido. Pero lo peor es que cuando Heidegger dice que hay que hacerse la pregunta por el ser para recuperar el sentido originario, y uno le dice, ok, Martin, ¿y cuál es el sentido originario? Heidegger nos va a decir, no lo hay. O sea, o peor, el sentido originario es la búsqueda del sentido originario. Que es peor respuesta, ¿no? Porque lleva la cuestión de la búsqueda del sentido al plano de lo improductivo y al mismo tiempo de lo inevitable. No podemos
no buscar un sentido originario que en el fondo no lo hay. Y esa tensión constitutiva de nuestra identidad, de nuestra, digamos, humanidad, es algo de lo que huimos recurrentemente. Parece que lo interesante del planteo de Heidegger, de nuevo, es en la pregunta por el ser que parece olvidado, ¿no? Es un concepto clave en Heidegger, el olvido del ser. Ser conscientes que al preguntar por el ser estamos recuperando ese ser oculto, pero no estamos encontrando una respuesta. Porque esa es la estructura aporética de la pregunta por el ser. Entendemos qué significa preguntar por el ser, pero cuando queremos responder, toda respuesta que damos sobre la pregunta por el ser ya no es el ser. Cuando respondemos qué es el ser, en el acto en que ejecutamos esa respuesta, ya estamos hablando de cosas. Y la diferencia entre ser y cosa es clave. Esta lapicera que tengo yo en mi mano es una cosa, una lapicera, pero es una cosa. Miren cómo uso el verbo ser. O sea, es una cosa porque es. Su ser es previo al que sea cosa. Ese ser es como una especie de verbo, de fluencia, que anda por ahí haciendo que las cosas sean. Pero anda por ahí. Y anda en los ahíes. Porque nunca se nos presenta de modo objetivo, separada, cerrada, sino que se nos presenta siempre encarnada en cada una de sus manifestaciones, que son las cosas que llegan hasta nosotros. O sea, a ver, nunca te vas a encontrar con el ser en la esquina de tu casa. Te vas a encontrar siempre con el ser puesto en las diferentes cosas con las que uno, de algún modo, convive diariamente. Por eso es la cotidianeidad aquel lugar donde más está presente el ser, pero en su carácter de ausencia, ¿no? Qué loco. Porque el ser está por todos lados, pero en la vida cotidiana, en el utilitarismo productivista de la vida cotidiana, al ser no hay que pensarlo. Hay que dejarlo dormido, porque lo que nos importa en la cotidianeidad son las cosas en su carácter de cosas y no las cosas en su carácter de ser. Porque si nos importaran las cosas en su carácter de ser y ejerciéramos la pregunta por el ser para cada una de las cosas con las que convivimos en la cotidianeidad, no haríamos nada. Porque agarraríamos un vaso y empezaríamos a preguntar por el ser del vaso y a darnos cuenta que todo el sentido que le inscribimos a ese ser hoy hecho vaso puede ser puesto en cuestión, puede ser entramado en una red de conceptos aleatorios y podemos incluso empezar a preguntarnos por el ser del vaso y terminar dándonos cuenta. Podemos terminar en la pregunta por el origen de lo real. Porque un vaso de morondanga ya nos presenta al ser. Porque ese vaso es. Y entonces si uno separase la pregunta por lo que el vaso tiene de vaso, de la pregunta por lo que el vaso tiene de entidad, que es un vaso, uno encuentra en todo lo que lo rodea la posibilidad de hacer filosofía y de detener al mundo. Ahora, la pregunta por el ser recupera, ¿no? Parece como una pregunta que profundiza y complejiza nuestra relación con las cosas. Yo diría todo lo contrario, alivia nuestra relación con las cosas, porque hace que las cosas pierdan ese carácter hegemónico que tienen. Como si la vida se nos fuera
en las cosas, cuando las cosas son simplemente una manifestación de algo llamado el ser, que por suerte siempre está mutando, siempre se nos está escabullendo y nos obliga a permanentemente seguir preguntando por su sentido. Cuando la pregunta tiene más valor que la respuesta, crece la libertad. Hacemos la pausa, ya está en el estudio Adrián Bertorello, para conversar con nosotros sobre Heidegger y muchos de los temas que hacen a este pensador alemán clave en la filosofía del siglo XX. Pausa y nos vemos. Innombrable. Más pensamientos que certezas. El innombrable. Darío Sanfranchi. Es muy complicado este apellido. Debe ser un nombre muy importante porque cuando uno tiene un apellido así suele ser muy importante. Steinhacker, como me salga. Bueno, y aquí estamos en este bloque, en este nuevo bloque, ya no me acuerdo en qué bloque estamos, pero estamos bien, estamos en el tercer bloque del Innombrable, en este programa enteramente dedicado a la filosofía de Heidegger, y como les habíamos prometido, vamos a tener una entrevista con un amigo que es especialista en Heidegger, que conozco desde que tenía pelo, ¿no? Adrián Bertorello, gracias por venir. Muchas gracias, Darío, por invitarme, Por favor, un placer leerte, seguir un poco tus exposiciones. Adrián es doctor en filosofía por la UBA, magíster en análisis del discurso también por la UBA, investigador independiente de CONICET, profesor de filosofía del CBC, de la UBA y de los seminarios de metafísica y gnoseología de la carrera de doctorado en filosofía de la Universidad Nacional de Lanús, autor de muchos artículos de investigación y libros. Acá nos trajo El límite del lenguaje, que editó Biblos, y de la editorial de la Universidad de La Plata, El abismo del espejo, la estructura narrativa de la filosofía de Martin Heidegger. Un especialista en Heidegger. Intento serlo. Bueno, toda una carrera dedicada al estudio de la filosofía de Heidegger. ¿Y una identificación con Heidegger? ¿Vos dirías que sos un heideggeriano en tu manera de vivir? Y depende qué entiendas por identificación y qué aspecto de Heidegger implica una identificación. Qué bueno eso, ¿no? Porque no hay un Heidegger. Primero que no hay un Heidegger. Y después, digamos, vamos a partir de una frase de Nietzsche que dice: una cosa soy yo y otra cosa son mis obras. Tal cual. Digamos, no creo que tenga una identificación con el personaje histórico Heidegger. Realmente, digamos, la biografía de él o su desarrollo, digamos, el Heidegger real vivo, realmente no me inspira ningún tipo de identificación. Lo que sí puedo decir es que me siento heideggeriano en el sentido de que acepto, si querés, el punto de partida y el modo como elabora su filosofía. Claro. ¿No? O los problemas de la filosofía de Heidegger, trato de que sean el punto de partida de mi investigación. Ahora, qué loco cómo, digamos, este tema de la persona y la obra, ¿no? Que bien vos citas. Creo que no hay otro personaje en la historia de filosofía similar a Heidegger donde se plantee tan fuertemente ese conflicto. Claro, exactamente. Pero a mí no me deja de resultar extraño, ¿no? Digamos que alguien que por un lado, yo tengo siguiendo a otro autor que vos manejás muy bien, que es Bátimo, una lectura más de izquierda de Heidegger, claro, ¿no? Y la biografía del Heidegger nazi y todo lo que hay alrededor, incluso de su personalidad, muchas veces choca contra esto, ¿no? Claro. Sí, digamos, es una decisión, digamos, de tipo metodológica, me parece. Uh-huh. Digamos, cuando uno, digamos, se pone a estudiar filosofía, uno aborda la obra de un autor tan complejo como Heidegger o como cualquier otro, me parece que siempre tiene que, digamos, abordar esa obra desde los intereses que uno tiene. Sí, sí. Y así como, digamos, Bátimo abordó a Heidegger desde su preocupación por, digamos, el nihilismo, la posmodernidad, etcétera, y desde ahí hace un recorte, me parece que hoy hay que hacer exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno recorta la obra de un autor desde los intereses metodológicos de investigación de uno,
hace esa distinción entre lo que sería, digamos, el enunciador real y cuál es el enunciador que está implicado en el texto. Porque si no tendríamos justamente una lectura totalizante, que es lo que de algún modo el pensamiento de Heidegger intenta desmontar, ¿no? Porque claro. Me parece que ahí se juega un poco esta forma diferente de poder partir al autor y decir tomo algo, ¿no? Claro, si no, digamos, termina Heidegger fagocitándose a uno. Exacto. ¿No? Todo autor así que tiene un pensamiento muy original, muy radical. Digamos, si uno no toma ciertos recaudos de lectura, termina siendo una especie de repetición ad literam de su pensamiento. Entonces ya deja de hacer filosofía y se transforma en una suerte de escolástica heideggeriana. Tal cual, sí. De dogmática. O de dogmática. Sí. Escúchame, vos, Adrián, bueno, te conocí en el CBC cuando realmente tenías pelo, eras... Éramos jóvenes. Éramos buenos. Éramos buenos. Y bueno, seguimos compartiendo la docencia en el CBC, que es un lugar bastante emblemático de ese cruce entre lo que puede ser una pedagogía por ahí más, una pedagogía más ligada a la iniciación y lo que es después ya universitariamente hablando, digamos, el desarrollo de un pensamiento. Voy a esto por lo siguiente. Vos acabás de nombrar cierta complejidad o sofisticación, o sea, todo el mundo sabe que leer a Heidegger no es fácil. Entonces te hago una pregunta con una mano en el corazón, la derecha. Estoy tocándome el corazón, de verdad. A ver, ¿cómo poder dar Heidegger en el CBC? O sea, ¿cómo poder darle Heidegger a un chico de 17, 18 años que tiene, digamos, múltiples conflictos de formación y que está realmente empezando a aprender a escribir? Muchas veces a vos te pasará, como a mí, que corregir un parcial es un castigo, ¿no? Divino. ¿Cómo se trabaja una pedagogía con Heidegger? Mira, es una muy buena pregunta porque yo estuve yo hace más o menos unos 20 años que estoy en el CBC y durante muchísimos años nunca lo enseñé a Heidegger, justamente porque me parecía que era un autor inabordable para un contexto como es el CBC. Sobre todo en la sede que estoy yo, que es Ciudad Universitaria, donde mayoritariamente los alumnos no siguen filosofía, sino que siguen arquitectura y diseño gráfico. Para el que no sabe, el CBC es el ingreso a la Universidad de Buenos Aires y estudian filosofía alumnos que no necesariamente son de filosofía. Bien. Claro. Con lo cual, siempre, digamos, yo expuse unos 5 autores clásicos, ¿no? Platón, Aristóteles, Descartes, Kant y quizás algún empirista. Nunca pasé de esa línea y con eso ya llegar a Kant me parecía que era, digamos, el sumum de la dificultad para un alumno. Hace unos años, digamos, intento enseñar a Heidegger y obviamente que, digamos, no explico la totalidad de su pensamiento ni los temas más complejos, pero me parece que hay un punto, digamos, que se le puede entrar, ¿no? Que es que Heidegger, si bien tiene un estilo y un vocabulario y una forma de escritura muy compleja, la intención primaria de su filosofía no es hacer una filosofía de tipo académica para especialistas o para el paper científico o para investigador del CONICET, sino que la intención primaria de la filosofía de Heidegger es pensar la cotidianidad, ¿no? Lo que pasa es que esa cotidianidad es una cotidianidad que si bien es aquello con lo cual estamos familiarizados permanentemente, el sentido se nos escapa. Entonces, yo uso ejemplos que son muy simples, ¿no? Por ejemplo, todos nosotros usamos cotidianamente la palabra verdad, ¿no? Y sabemos distinguir en el uso cotidiano qué es un enunciado verdadero y qué es un enunciado falso. Pero a la hora de pensar qué es la verdad y qué es la falsedad, nos encontramos con un problema que es, digamos, gigante. Tal cual. Entonces, a partir de ese tipo de... Ya con entender esa tensión, estamos explicando mucho de Heidegger y más de lo que suponemos, ¿no? Claro. O palabras del estilo, por ejemplo, es necesario que, es posible que, todos términos muy comunes, muy, muy simples que cualquier estudiante utiliza siempre. Entonces, la idea sería digamos, reflexionar a partir de ese vocabulario común y llevarlos hasta donde se pueda
a, digamos, las posiciones típicas del pensamiento de Heidegger. ¿Vos pensás que realmente uno puede tomar aspectos de la filosofía de Heidegger y aplicarlos en la cotidianeidad? O sea, casi como construir se me ocurre una ética heideggeriana, tipo una manera de ver el mundo y de vivir el mundo, y uno dice, no, mirá, el paradigma dentro del que me muevo es el de Heidegger, porque ponerle, está claro que sería ser marxista en la vida cotidiana, incluso ser nietzscheano, y ser heideggeriano. Es una pregunta bastante compleja para responderla. Primero porque desde la pretensión misma del pensamiento de Heidegger no hay la idea de desarrollar un ideal ético. Claro. ¿No? Entonces, todo lo que sería algo así como un modo de ser práctico, un ideal ético heideggeriano, habría que medio que reconstruirlo, ¿no? Digamos, no está dentro de su proyecto filosófico. Lo que sí hay claramente es un intento de educación de la mirada en Heidegger, ¿no? Digamos, si uno tuviera que resumir en muy pocas palabras qué sería aquello que define al pensamiento de Heidegger, uno podría decirlo, quizás generalizando, que la filosofía de Heidegger intenta, digamos, transformar esa mirada cotidiana que uno tiene sobre las cosas y volverla una mirada penetrante desde el punto de vista filosófico. Tremendo, ¿eh? Pero digo, no es poco. No es poco. Porque claro. Es estar un día, no sé, viste, te levantás, estás tomando mate en la cocina y detenerte en el mate y en vez de utilizarlo, ¿no? Como un útil cotidiano frente al cual no te detenés a pensar nada, digamos, ponerlo en la trama conceptual, ¿no? Claro, claro. Obviamente que esta transformación de la mirada en Heidegger tiene motivos de tipo antropológicos existenciales prácticos, porque lo que te saca a vos de la cotidianidad y te pone en esa mirada filosófica no es, si querés, el discurso académico, no es una preocupación de tipo teórica, ni mucho menos lo que es la angustia misma, ¿no? La finitud, la muerte. Eso es lo que, digamos, eso es lo que uno lo saca de esa inmediatez de la vida y lo transforma en un potencial filósofo. Con lo cual, digamos, las experiencias que pueden tener cualquier persona, digamos, son potencialmente filosóficas. Sí. De hecho, digamos, hacer filosofía es despertar eso. ¿No? Recordar permanentemente a partir del disparador que es la angustia, el hecho de ser finitos, ¿no? Claro. Que es algo que uno olvida sumergido en la cotidianeidad. Exactamente. Sí. También, digamos, hay otra cosa que yo uso mucho, digamos, para mostrarle sobre todo a los chicos que están en el CBC, que, por ejemplo, el tema central, el leitmotiv fundamental de la filosofía de Heidegger es la pregunta por el sentido del ser. Sí. Una pregunta que de entrada resulta abstracta, inabarcable, incomprensible y sobre todo muy difícil de ejemplificar, ¿no? en una situación de clase. Entonces yo, digamos, parto de una situación muy cotidiana que es esta, que es el uso de los buscadores en Internet. Sí. ¿No? Google, digamos, que lo usa todo el mundo, digamos, presupone una estructuración semántica, es decir, de los contenidos de búsqueda, que es de corte aristotélico, ¿no? Claro, los buscadores de Internet dividen al mundo como Aristóteles divide al mundo en las categorías. Sí, genial. Con lo cual, cada vez que alguien ingenuamente se sienta en la computadora y busca información, presupone, sin saberlo y sin reflexionarlo explícitamente, una determinada concepción del ser, que es aquella que nos viene de Aristóteles. A partir de esos ejemplos que son, me parece así, digamos, cotidianos, uno puede empezar una reflexión sobre temas tan abstractos. Me encantó. Vamos llegando al final, lamentablemente, de la entrevista. Tengo dos preguntas. Voy a elegir, una habla sobre la teología de Heidegger, pero no me voy a meter con eso. Te voy a hacer la más difícil. Dale. ¿Qué es el Dasein? Bien, el Dasein es un término técnico que acuñó Heidegger en el año 1923 en una lección que se llama Ontología Hermenéutica de la Facticidad, para designar una realidad que en los escritos anteriores llamaba de esta manera: la vida humana fáctica, simplemente la vida. Con lo cual, digamos, el término Dasein designa en un primer momento, digamos, lo que seríamos nosotros. No el hombre.
no el hombre en el sentido de la esencia universal hombre como objeto de la antropología filosófica. Claro. Sino que... Sí, lo humano, podríamos decir, o no te gusta. Digamos, lo podemos llamar así, digamos, somos en cada caso nosotros situados aquí y ahora. Es decir, designa, si querés, el hombre en su máxima concreción e individualidad. Uh-huh. Y ese es el punto de partida de la filosofía. Uh-huh. Digamos, la pregunta por el sentido del ser no es una pregunta que se plantea y se resuelve en términos abstractos, sino que es una pregunta que nos la hacemos nosotros aquí y ahora, situados, y a partir de el desarrollo y del exégesis de esta situación en la cual estamos nosotros, por ejemplo, en este momento hablando por radio, vamos explicitando mediante un método, que es el método fenomenológico hermenéutico, cuáles son los presupuestos que están en esta situación. Claro. Con lo cual el Dasein lo que designa es la situación concreta de enunciación del preguntar filosófico. Bien, y entonces te pregunto esto, ¿por qué el Dasein es quien pone en crisis el paradigma del sujeto, digamos? Porque el Dasein no responde, en primer lugar, a una teoría clásica del sujeto que lo concibe como una conciencia objetivante. Claro. ¿No? Digamos, el Dasein es una forma de subjetividad. ¿No? Digamos, no es que está por fuera, claro, por fuera de la subjetividad. Porque si no caes en lo mismo, si decís, no, bueno, está claro, completamente por fuera, o sea, es una forma de subjetividad. Es una forma de subjetividad, es una forma antropológica, sí, pero es una forma antropológica que la podemos llamar histórica, práctica, situada, mucho más amplia que la noción de subjetividad que procede, por ejemplo, de la tradición cartesiana husserliana. Claro, la moderna, en términos generales, que lo que busca es cerrar al sujeto, definirlo de modo absoluto y definitivo, podríamos decir así. Claro, una teoría, si querés, dicho en otro lenguaje, que conciba al sujeto como no conflictivo, claro, como transparente consigo mismo. El Dasein es una concepción conflictiva del sujeto, finita, atravesada por la muerte y sobre todo situada históricamente. ¿Por qué no se traduce? En realidad, Gauss lo tradujo Dasein por ser ahí. Ser ahí. ¿No? Y a partir de la traducción que hizo Rivera, él propuso simplemente mantener el término Dasein como un término técnico, del mismo modo que se usa, por ejemplo, en filosofía moderna, el cogito para decir el yo pienso cartesiano. Claro. ¿No? Es decir, un poco la idea de Rivera es que el Dasein ya pasó a formar parte del acervo filosófico tradicional. Bueno, ¿la pasaste bien? La pasé muy bien. ¿Fue tu primera vez? Es mi primera vez en radio y me hiciste debutar. Te hice debutar. Sí. Te hemos desvirgado. Me han desvirgado filosóficamente. Bueno, con este final escatológico... También. Digamos, le agradecemos a Adrián muchas gracias a Adrián Bertorello por venir, por compartir este espacio con nosotros y por apostar, porque te conozco bien, por la enseñanza de la filosofía de una manera amplia, y para todos. Bueno, muchísimas gracias, Darío, me sentí muy cómodo y bueno, te agradezco la invitación. Bueno, gracias. Seguimos, nos queda el cuarto bloque, se vienen las mixturas heideggerianas. ¿Qué nos habrá preparado acá la gran productora Mariana Collante, que está con una cara de dormida tremenda? Pausa y nos vemos. El innombrable. Más pensamientos que certezas. El innombrable. Perspectiva embrujadora de la filosofía. Bueno, aquí estamos en el cuarto bloque del Innombrable, llegamos a las mixturas, la sección preferida de mucha gente. No sé por qué, no sé por qué es más importante esto cuando mezclamos con manifestaciones de las industrias culturales, ¿no? Que es más llano, a la gente le gusta más. Que cuando hacemos filosofía de manera más académica y sí, aburre un poco. Bueno, no se olviden de venir a Desencajado, Filosofía más Música. He visto a muchos oyentes que se han acercado cuando terminamos el espectáculo diciendo, ¡ay, yo te escucho en el Innombrable! Bueno, los espero a la próxima función en el ND Ateneo, es el 15 de mayo. Es un espectáculo tremendo, casi más de 1 hora y media, donde
hacemos una fusión de géneros entre, por un lado, la filosofía con Nietzsche, Derrida, Platón, y por otro lado, una fuerte presencia con una banda de rock que la rompe, de autores del rock nacional como Cerati, Spinetta, Fito, Charlie, Divididos, León Gieco. La verdad que anda muy bien y estoy muy contento por cómo se logra, una vez más y desde otro lugar, difundir y divulgar la filosofía. 15 de mayo, nueva función ND Ateneo, Desencajados. Bueno, vamos a arrancar con la primer mixtura que nos preparó Mariana Collante, producción general de este programa. Hoy nos acompaña Agustín en la operación técnica, grosso. Vamos con el primero que no sé, ¿qué preparaste, Mariana? ¿Qué es esto? A ver, escuchamos. Eu não sei o que sou, mas sei o que não quero ser. Eu não quero ser refém de nada e de ninguém. Eu quero mais é triunfar minha existência. Bueno, ¿qué estábamos escuchando? Esta bella canción en portugués de este compositor brasileño llamado Paulo César Oliveira. ¿Por qué lo traemos? Porque esta canción, aunque usted no lo crea, se llama Dasein. Sí, se llama Dasein. ¿Vieron el término que acabamos de charlar con Adrián? Bueno, la canción dice: no sé lo que soy, pero sé que no quiero ser. Yo no quiero ser rehén de cualquier cosa y tampoco de nadie. Quiero más. Quiero paz para pensar un mundo. Mi existencia, Dasein. Mis valores, mis creencias. Quien sueña no pasa de moda. Esta es la primera estrofa de Dasein. Dice Paulo Oliveira que Dasein de Heidegger es un término que une una realidad abierta y al ser humano. La esencia del Dasein radica en su existencia. Es de hecho ser superior, trascender. Bueno, ser superior es un poco, ¿no? Se fue un poco el amigo Paulo, pero bueno, está bien. De ser originalmente en el mundo. Bueno, qué lindo que haya una canción llamada Dasein, ¿no? Y que realmente uno ve en la letra un intento por poder transmitir lo que la filosofía de Heidegger nos dice. Acá Mariana me hace cara de un intento más o menos. No, está bien. Yo celebro todo lo que sean intentos por tratar de acercar la filosofía a los lugares, digamos, por fuera de los claustros, los lugares menos académicos, ¿no? Me parece que ayudan muchísimo estas expresiones. Bueno, tenemos otra cosa, tenemos un programa de televisión española, ¿vamos con eso? Vamos, Mariana, con Ciudad K. Disculpe, agente. Dígame. Según Heidegger, ¿cuál es la tarea principal de la filosofía? ¿Determinar el ser o determinar el ente? Evidentemente determinar el ser. ¿Lo ves? Mira que eres cabezona, cojones. No estoy de acuerdo. Me temo, señorita, que eso no es opinable. Pero la persona es el ente abierto al ser. ¿De qué sirve la comprensión del ser si no comprendemos el ente? ¿Pero ya estamos otra vez con esto? Yo no puedo con esta mujer. Calma. Vamos a ver, señorita. El ser mantiene al ente en su propia entidad. Existe una relación de copertenencia entre ente y ser. ¿Comprende? Eso es otra cosa. Tú no me has dicho eso. ¿Pero cómo que no? Si te lo llevo diciendo desde que hemos salido de casa tu madre. A mi madre no la metas en esto, ¿eh? Entonces, todo correcto, ¿verdad? Sí, gracias, agente. Paso estamos. Me encantó. Bien, Mariana, ¿eh? Aparte te sorprendo, porque lo que vos pensás que encontraste re grosso,
pongo cara... Bueno, ay, perdón. La gran scoutingueadora de rarezas en la web. Miren, es muy bueno. Lo que me extraña es el policía ahí, ¿no? Entra el policía, claro, o sea, ¿qué hace la policía con la filosofía? ¿Sí? Poniendo un poco de orden en una discusión. Yo les quiero decir algo. Yo me formé en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. O sea, he dejado de tener amigos por discusiones filosóficas. O sea, esto de cómo se relaciona el ser con el ente ha generado desde peleas pero a las piñas y al revés también. Con tanta cháchara filosófica hemos tenido muchos romances, ¿no? Ahora se ve que este muchacho con esta chica no se ponen de acuerdo, pero bueno, un intento más, ¿no? De ver realmente. Este es un programa no presente de la televisión española que se llama Ciudad K. Cuenta en 14 episodios la vida en una ciudad donde el nivel cultural de sus ciudadanos es exageradamente alto, pero trata de mostrar en esta cotidianeidad distintas cuestiones, en este caso la discusión según Heidegger entre el ente y el ser. Bueno, vamos a pasar a un clásico, ¿no? No, Mariana, no. Sí, vamos a pasar a un clásico ahora. Un discurso, a ver si lo reconocen. En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Maravilloso. Aparte, para los que vimos la película, es como, digamos, una remembranza permanente, ¿no? Está bien, tiene como sus momentos cursis, remanidos, pero no importa. Vale la pena volver siempre a ver El Gran Dictador. Bueno, lástima que no lo escuchamos a Chaplin, pero ¿qué íbamos a hacer? No le íbamos a poner el discurso en su idioma original. Es una traducción, ¿no? Ay, se me fue la palabra, un doblaje, ahí está. Es un doblaje, pero que, bueno, digamos, marca lo que es el discurso final en la película. Y volvemos sobre el tema que dijimos al principio que no íbamos a hablar y que no pudimos no hablar. Vieron que es tremendo, la asociación de Heidegger con el nazismo es algo que es imposible de soslayar. En este caso, si uno se detiene en el discurso, aparte la cosa se complica porque el cuestionamiento al hombre máquina, el cuestionamiento a cierta falta de pensamiento propio del ser humano, enmarcado en lo que es el nazismo en sí, digamos, choca con un Heidegger que al mismo tiempo cuestiona esta idea del hombre máquina en la tecnociencia reinante. Lo digo distinto, a veces es también difícil entender la adhesión de Heidegger al nazismo sabiendo que la filosofía heideggeriana es una filosofía que en algún punto está muy en contra de lo que el nazismo proponía. Obviamente que, como decimos siempre en filosofía, uno siempre puede encontrar las líneas argumentales para defender lo que quiera. Y es muy probable que haya habido en algún momento en Heidegger modos de fundamentar su adhesión temprana. Yo lo subrayo porque, bueno, Hannah Arendt decía, ¿no?, que el nazismo de Heidegger duró 10-11 meses, creo, ¿no? Que eso, digamos, marca también una realidad, una diferencia, como también marca una diferencia el hecho de que una vez terminado
la Segunda Guerra, Heidegger vivió 30 años más, murió en 1976 y nunca habló concretamente de Auschwitz. O sea que eso también marca una realidad, ¿no? Nunca mencionó el tema, cuando mucho de su filosofía lleva naturalmente a las cuestiones de los exterminios. Pero bueno, bien que hayamos traído esto y nos fuimos mal, estamos con el tiempo pasadísimos, ¿no, Collante? Nos queda un grupo gallego de pop y rock llamado Os Resentidos, y que vamos a escuchar de ellos una canción que se llama La Vaca de Martin Heidegger. A vaca de Martin Heidegger. Esta vaca da Saín, esta vaca ten 3 tetos, esta vaca é trilateral, esta vaca Afganistán, esta vaca afgana, esta vaca e os turistas que veñen do Turistán, esta vaca non sabe que te estou mirando, esta vaca non esti cando saes da ducha, esta vaca pare un boi, esta vaca Lauren Bacall, mira que me poño bogar, esta vaca non sabe a teoría dos 3 mundos, animal, mineral, vegetal, esta vaca si é soprano non é mezzo soprano, esta vaca é máis puta que as galiñas, esta vaca pare un boi, esta vaca Lauren Bacall, mira que me poño bogar, esta vaca da leite de pantera, esta vaca é Edith Piaf, esta vaca é unha piaf e máis nada que unha piaf, ponte quieta, esta vaca pare un boi, esta vaca Lauren Bacall, mira que me poño bogar, esta vaca é chiita porque non come carne de porco, esta vaca é zoofílica porque se o fixo sempre sería efectivamente con outros animais, e de facelo con algún ser humano deixaría isto de ser zoofilia. Esta vaca cando fai non hai outros mamíferos que se poñan a facer comentario de texto, esta vaca está aquí porque alguén a puso aquí, esta vaca pare un boi, esta vaca Lauren Bacall, mira que me poño boga, esta vaca e os paquetes de Camel, esta vaca andou liada cun camello que se convertiu nun paquete de Camel, esta vaca irá mañá ao matadeiro como van os camellos os paquetes. Pero me quedaría el día entero y en un loop infinito. Está brillante. ¿Por qué no nos dedicamos a hacer estas cosas? ¿Sí? Qué lindo. Y qué lindo de nuevo, la asociación es acá me marca Mariana claramente, es una propuesta hecha desde un surrealismo popero, ¿no? Pero que busca una relación entre algunas ideas de Heidegger que están ahí presentes. En ese juego asociativo libre del surrealismo, sin embargo, aparecen muchas de los conceptos heideggerianos. Bueno, nos vamos con Los Resentidos, nos fuimos, se nos fue el tiempo es tirano, todas esas boludeces que se dicen siempre sobre el tiempo son reales, ¿sí? Como diría Heidegger, el hombre es un ser para la muerte, pasó un programa, pero también pasó una hora menos de nuestra vida, no lo olvidemos. Nos vemos el programa que viene, que es el martes que viene, que vamos a presentar al último de la lista de nuestros 9 pensadores. Está la promesa de continuar este listado, ya estamos armando un nuevo esquema con más pensadores para que no se agoten 9, vamos a ver si llegamos a 16, 17, los esperamos el martes que viene con Jacques Derrida, un placer que estén ahí, ojalá se haya entendido algo de Heidegger y si no, seguimos en la búsqueda, hasta el martes que viene. Yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que pinto la reflexión, esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la bailan sin parar, Aristóteles con palmas no paraba de pensar. El silogismo es por definición 2 proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general es método inductivo, de general a particular es método deductivo. Yo solo sé que no sé nada, la negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que pinto la reflexión.